Cambiando de tema, Nicolás, también vi una nota tuya hace un tiempo, no recuerdo bien qué año, con el señor justamente que ahora está en boga de todos por hacer la contra, una nota con Maslatón donde él defendía al peronismo. Y es Sí. muy graciosa una parte donde él dice, ah, bueno, pero vos me estás hablando de la canción de los peronistas, que hay que escuchar la misma canción, de que él se mandó a hacer la canción, y la canción de Sarmiento, y que vos le contestás, pero la canción de Sarmiento fue post-mortem, no la mandó a hacer él. Y dice, bueno, sí, fue Bueno, post-mortem, dice. bueno, pero claro, o sea, él pretendía equiparar el culto idolátrico a la persona que se hacía de Perón, en donde, en donde no solamente era la marcha peronista, es un símbolo, pero el adoctrinamiento en las escuelas, era un bombardeo ideológico, psicológico, absolutista, agobiante, los carteles, todo, no había otra cosa, o sea, había un solo noticiero que se transmitía en cadena, pero en Argentina hubo dictaduras autoritarias. Una sola fue una dictadura autoritaria, totalitaria, que fue la de Perón. Hay una diferencia fundamental. En el autoritario, el dictador autoritario lo que busca del gobernante es la obediencia. Mm, El dictador totalitario, además de la obediencia, busca la adhesión. claro. Y para generar la adhesión tenés que hacer un bombardeo psicopolítico brutal desde la más tierna infancia. Hay una película que la recomiendo que está en YouTube. Yo además tengo un libro escrito que se llama Perón, el fetiche de las masas. Sí, por Lo supuesto. pueden buscar. Si lo quieren comprar, bienvenido sea para mis regalías. Bueno, acá Martín ya lo Pero tiene. Martín ya lo eh, tiene ese, tiene el de la Biblia, ¿cómo se llama el de tu hija? El de la nueva izquierda, el libro negro de la nueva izquierda. el libro de la Y izquierda. te cuento Bueno, hay una película que se llama Permiso para Pensar, donde ustedes ahí pueden apreciar, en donde Eva Perón dice, y Perón dice en dos fragmentos distintos, filmados, que sí, a los niños hay que enseñarles a decir mamá y papá, Perón y Evita antes que mamá y papá. Sí, 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 Muy fuerte. sí, sí, sí. sí. O sea, esto entonces la marcha es un símbolo de todo eso. Compararla con la marcha de Sarmiento, más allá de que la opinión que uno pueda tener de Sarmiento, que fue hecha cuando Sarmiento ni siquiera estaba vivo, le hicieron sus fieles, sus seguidores, en un homenaje, es ridículo, la comparación no tiene razón de ser, ¿Cómo se...? no resiste análisis, porque Perón se le hizo hacer para regocijo de sí mismo y Claro. para que la canten de él, delante de él los ministros, los alcahuetes, los fieles, los Bueno, sirvientes, lo del ejército, o sea, era una mentalidad enfermiza, psicopática y hedonista, así, digamos, que tenía esa suerte de, 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 de patología donde estaba necesitado de alabanzas permanentes que él fabricaba e imponía para regocijo de sí mismo, ¿no? Un canalla. Perón fue un miserable, un tipo Sí. satánico. Nicolás, ahora que está comentando, que está hablando del tema cultural, del bombardeo cultural de que fue en esa época y ahora también, le quiero preguntar a usted como un referente de una especie de, si me permite, revolución, una contrarrevolución, por decirlo así, cultural. Imagino que habrá tenido problemas legales, ¿no? Porque yo lo he escuchado a usted decir cosas que rozan la criminalidad para esta gente. ¿Y cómo usted elude o cómo usted afronta en su rol de abogado también ciertas cuestiones? Nos va a venir bien si nos puede aconsejar o hasta asesorar de alguna forma, porque nosotros también la verdad que acá estamos recluidos en una especie de, no sé cómo decir, un calabozo cultural progresista que bueno, en usted, Corrientes se nota mucho. sí. Bueno, yo no creo que estemos viviendo un totalitarismo. Sí creo que lo de Néstor Kirchner fue una dictadura blanda, al estilo del socialismo del siglo XXI, lo de Cristina también. Pero Alberto Fernández no me animaría tanto porque tiene tan poco poder el Ay, kirchnerismo, sí, no sí. tienen quórum, están desinflados, pierden las elecciones, se pelean entre ellos, o sea, no tienen tiempo No, Nicolás, no, o sea, han perdido mucho poder. Nicolás. Pero obviamente hay organismos policíacos como el INADI, etcétera. Yo diría que hoy no se ejerce represión, hoy se ejerce presión sobre la psicología de la gente. Tal No cual. hay un sistema represivo, sino de presión.
Y esa presión sí está, es gravita, pero nadie va preso. Sí. Ustedes me pueden hacer esta nota, podemos hablar peste de los canallas que nos gobiernan y no vamos a sufrir ninguna consecuencia. Hoy la situación es mucho más aliviada. En otras épocas, en las épocas cuando el kirchnerismo sacaba el 54% de los votos, cuando el kirchnerismo, en esa época, yo diría que hasta el 2008, 2009, cuando el kirchnerismo se parte el país en dos con el campo y el kirchnerismo pierde a Clarín como su brazo político propagandístico, hasta ahí había una dictadura clara. Después ya se les empezó a complicar el sostenimiento del sistema. Y era peligroso y era riesgoso y los servicios de inteligencia del Estado se hacían sentir su intimidación. Yo la sentí a través de miles de anécdotas personales. Me estoy bañando, escuchando una canción, salgo de la ducha y me llega un mensaje al teléfono que era esa canción. O sea, no. Cosas que te paralizan, digamos, te erizan la piel. Me parece que ahí la pregunta de Martín, Nicolás, porque vemos que, bueno, pocas personas en la Argentina se animan a ir en disidencia de esta forma de pensar la vida como políticamente correcta, se la podría decir del lado de ellos, con el tema militares, con el tema Perón, con el tema de Néstor y Cristina. Creo que vos sos... La ideología de género. La ideología de género todavía no quería llegar a ese punto porque ya es otra parte de la nota, pero también veo en esa sintonía a Victoria Villarroel, que está junto a Javier, y mucho antes, obviamente, de ser diputada, y cómo ella contaba de esas amenazas que recibió, inclusive a su integridad física, y me parece que la pregunta de Martín también iba un poco por ese lado, ¿no? Si vos también sufriste este tipo de amenazas. Bueno, yo no sé lo que le pasó a Victoria Villarroel, pero yo he sufrido la presión de los teléfonos pinchados, los hackeos, todos signos concretos, ¿no? Sí. Y los famosos talleres de masculinidad y ese tipo de sanciones, esos campos de reeducación que tiene ahora. A Babi le mandaron también. No, eso no sufrió usted, Nicolás, como sufrió la Nata, por ejemplo, Babi. Es que, bueno, yo no. Primero, ellos son gente que influye sobre multitudes. Yo tengo un nivel de influencia muy inferior. No me puedo comparar, pero yo tengo una ventaja. Yo soy escritor, entonces ser escritor es medio difícil meterse con un escritor, porque si a mí me hacen algo, supongamos, fantasiemos, me meten preso, y mis libros lo va a querer todo el mundo, porque ¿qué ha dicho este muchacho en este libro que lo pusieron preso? Claro. Se genera una demanda internacional del libro, una demanda masiva. Entonces, es una buena política del gobierno y de los enemigos ignorarme, porque si ellos no me ignoran, les pongo un ejemplo. Con Agustín Laje en el 2013 escribimos un libro contra el kirchnerismo que se llamó Cuando el relato es una farsa. Lo presentamos en las principales ciudades de la Argentina, pero en Bahía Blanca no lo pudimos presentar por escraches y amenazas. De todas las librerías de Argentina, la ciudad donde más se vendió el libro fue Bahía Blanca. Entonces, claro, porque en todo Bahía Blanca dijeron, ¿por qué prohibieron la presentación del libro? ¿Qué dice este libro? Entonces todos los bahienses abarrotaron las librerías de su ciudad y salieron a comprarlo. Entonces, yo tengo esa ventaja. Al ser escritor, me salvo un poco porque es mi resguardo. Claro. Si me quieren hacer daño, me lo pueden hacer, pero mis libros se van a vender mucho más. Sin salir del tema de lo que te había preguntado anteriormente, ¿se puede pensar en un liberal peronista, como lo quiere ser Carlos Maslatón? No. A ver. Es cierto que hubo un gobierno de origen peronista que se acercó bastante al peronismo, que fue el de Menem. Claro. Ahora, lo que hizo Menem fue traicionar el ideario peronista. Totalmente. No es que se puede llegar a una síntesis, no. Totalmente. Menem traicionó a su el ideario constitutivo de su propio partido, que es de inspiración estatista, corporativista, anticapitalista, tal como lo dice la marcha, que está a favor de los sindicatos, que está a favor de
de leyes laborales demagógicas de la época de Mussolini, o sea, bueno, toda una serie de cosas que no tienen nada que ver y que además está a favor del culto a la personalidad y que está en contra de las libertades individuales. Bueno, Menem hizo lo contrario, en gran parte. Les pongo un ejemplo que para mí es importante, porque si bien hay cosas que Menem hizo mal, hay muchas que hizo bien y no se recuerdan. Por ejemplo, yo me acuerdo bien, no soy tan grande como Malatón, o sea, no es que Malatón sea alguien grande, digo, él es más grande que yo, entonces, yo era chico, pero me acuerdo. Cuando Menem gana, el país era un desastre, porque Alfonsín dejó el país destruido. Tal cual. Había 5 canales de televisión. De los 5 canales de televisión, había uno que era privado, que era de un amigo de Alfonsín, Romay, y 4 del Estado. O sea que toda la propaganda era al servicio de Alfonsín, que era un desastre. Que lo presentan como un demócrata, pero era un miserable. Ahora bien, Menem privatizó esos canales y los privatizó, y la mayoría de los programas de televisión de la época eran contra Menem. O sea, él privatiza, democratiza la información contra su propio beneficio. Y nos da, o sea, Menem hizo cosas que no eran propias de un peronista. Sí. Entonces, no, lo que, a ver, uno puede incurrir en la demagogia de tratar de congraciarse con el peronismo para sacarle votos, porque hay muchos peronistas, porque son muchos los peronistas, que bueno, es un partido masivo, pero no, ideológicamente es inaplicable una síntesis. Sí, inviable. Sí, eso quería. Y otra cosa también, Nicolás, vi también en una nota que cuando todos dejaron de defender a Javier, se le fue al lado Danan, se le fue al lado el Presto, este señor Maslatón, ayúdame, el de Esperoncho también. Se la alejó toda la gente que había alrededor, que estaba ahí cerca, que en su momento también lo usaban a Javier para sus redes. El que vi que se acercó, fuiste vos justamente, que hasta entonces no habías hablado. Me pareció muy loable. No, no, pero no es ni contra ellos a nivel individual. Yo notaba un montón, yo hablé de Maslatón, y de críticas que aparecían, pero no hablé de nadie más. Después que cada uno haga lo que quiera y piense como quiera. Claro, yo lo que me pareció es que al día siguiente salió Maslatón, al día siguiente del acto en Herli, que fue un fracaso y que fue un error político de parte de Javier y la gente que lo organizó, fue un error político importante, pero al día siguiente del error político afloró todo la catarata de críticas que le hizo Carlos Maslatón, que tuvo toda la semana. O sea, yo digo, no, pará, esto me parece es una injusticia, porque están aprovechando, en el caso de Maslatón, un error puntual para un error o un tropiezo, como quieras llamar, para hacer un escarnio, y yo no vi genuina voluntad de decirle, che, Javier, mira, acá te equivocaste, hay que hacer esto otro, hay que ir por allá, hay que ir por acá. No, era todo público, era una declaración de guerra. Entonces, como había críticas que estaban bien hechas y otras que eran injustas, entonces yo sentí la necesidad de salir, no aplaudir a Milei cuando estaba en la cresta de la ola, no milito en su partido, no tengo aspiraciones políticas, nada me ata al libertarianismo ni siquiera, pero sí lo conozco a Javier, es lo más cercano que hay a la derecha en la Argentina. Tal cual. Entonces creo que había críticas que pueden ser entendibles y otras que me parecían que eran totalmente desmesuradas, sobre todo proviniendo de Maslatón, que es alguien que ha merodeado en tantos lugares políticos distintos, ¿no? No tengo nada contra él, porque él ha sido generoso conmigo al llevarme a su programa de radio, y además me presentó 2 libros, o sea, lo conozco hace 1000 años. Sí, escuché esa nota. Pero le declaró una guerra que me pareció muy injusta, le estaba haciendo mucho daño a Javier ni siquiera estaba en la Argentina, entonces digo, bueno, nadie sale a defenderlo, me pareció raro de parte de la gente que... Digo, bueno, yo voy a manifestar mi opinión, a pesar de que después algunos me critiquen, no me importa, son cosas que pasan.